en esa cita bíblica. No me ha pasado nunca esto, ahora me sucedió y me preguntaba, pues yo la leí 2 veces, ¿por qué me remití a esta cita? Vamos a leerla, hermanos, por favor, juntos. ¿Ya está listo, hermano? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. Anulando el acta de los decretos, dije Colosenses 2, del 13 y 14, ¿verdad? Yo me equivoqué. Empezamos, hermanos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Sea tan amable tomar su lugar, hermano. Con el tema se titula La sangre de Cristo. Este es el tema que nos ocupa en esta noche. Voy a invitar, hermano, otra vez, que leamos Mateo 26, 28 para la gloria del Señor. Mateo 26, 28. Sea tan amable de ponerse de pie, hermano. Y juntos también vamos a leer este pasaje de la Biblia. Cuando tenga la cita bíblica, de la gloria al Señor. Dice así la palabra de Dios: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sea tan amable en tomar su lugar, hermano. Gracias a Dios, hermanos, en el transcurso que llevo, que ya son varios años aquí en el templo, y ya últimamente he escuchado diversos testimonios de cómo el Señor alcanzó a los hermanos. Y yo reflexionaba, hermano, pues, en ese sentido que nos ocupa como primer punto, que es la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo somos perdonados. Recordaba yo en mis inicios en el Evangelio que en una situación difícil como adolescente, al querer yo intentar de manera voluntaria, estando yo a solas en la casa, ¿verdad?, donde en la actualidad todavía habito, casa de ustedes también, intentarme arrebatar la vida. Y en ese momento, hermanos, pues un viento muy fuerte azotó, cimbró la puerta, porque yo ya estaba decidido a hacer ese acto, esa desgracia. Y en ese momento lo único que le dije a Dios, le dije: Dios, si tú existes, llévame a ti. Inmediatamente después le dije: Señor, yo dije entre mí, todos son como yo, pero tú moriste en la cruz del Calvario, guíame en el camino. Solamente le dije eso. En otras palabras, hermano, el Señor, pues, en ese momento me había llamado para adorarle, para bendecirle, para servirle. ¿Por qué, hermanos? Dice el Señor Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La carga quizás era una aflicción psicológica, la carga puede ser una enfermedad. Quizás muchos vinieron a Dios por una enfermedad, por una disolución familiar, por una violencia familiar, por situaciones económicas, quizás vinieron por alguna aflicción. Diferentes, cada uno de ustedes ha expuesto el motivo por el cual aceptaron a Cristo. En ese momento, hermanos, pues, como si el Señor dijera en esas palabras, ¿verdad? Yo no oí nada, pero en ese entendido reflexionaba, pues fue así, porque no hubo otro pensamiento en mí como diciendo, pues lo hago después, o quizás pensar otras cosas diferentes. No, el pensamiento que hubo en mi mente de manera instantánea fue: Dios, si tú existes, llévame a ti. Esa fue la primera palabra que vino a mi mente de manera instantánea. Entonces el Señor, ¿verdad? Cada uno de nosotros, hermanos, hemos experimentado, gracias a Dios, su perdón, su cuidado. ¿Qué le quise decir a Dios en esos momentos cuando le dije: Señor, si tú existes, llévame a ti? Le quise decir a Dios, en otras palabras: permíteme amistarme contigo.
vivía enemistado de Dios, vivía sin tener comunicación con Dios. Y yo le doy gracias a Dios, hermanos, porque los testimonios son por extraviados. ¿Qué es una persona extraviada? Una persona que ha conocido a Dios, pero que llegan las tentaciones, llegan los placeres, llega a su familia, forma su hogar y se aparta del Señor. Es decir, conoce, pero él se aleja de Dios, porque las circunstancias no le permiten acercarse al Señor y la primordialidad está en las circunstancias secundarias. Dios nos dice, ¿verdad?, que busquemos a Dios primeramente y todo lo demás vendrá por añadidura, pero a veces tomamos esas decisiones. Pero el Señor Jesucristo vino para los extraviados, vino también para los perdidos. ¿Quién es una persona perdida? Aquella que, como yo en un inicio, no sabía nada de la Biblia. Gracias a Dios que me acerqué al verdadero. Presidiendo una doctrina católica romana, no clamé a ninguna imagen, no clamé algo diferente a Jesucristo, sin saber a ciencia cierta quién era el Señor Jesucristo. Por eso digo que el Señor en ese momento me llamó. Mi pensamiento fue hacia Él, no fue hacia algo más, hacia algo diferente, hacia algo distinto. Dios es bueno y también viene para los perdidos, aquellos que no conocen el Evangelio, pero también para los rebeldes, porque en ese momento también puedo comprender que yo era una persona rebelde, porque aunque ignorante de la doctrina cristiana y de las Sagradas Escrituras, sabía que existía un Dios. Sabía que mi propia conciencia me dictaba que era bueno y que era malo, y que creer en Jesucristo era bueno, que no era malo, que el obedecer era bueno y que la desobediencia era mala, que orar era bueno, mas sin en cambio no lo hacía, me rebelaba. También el Señor Jesucristo vino para los rebeldes. Quizás muchos, ¿verdad?, que les hablaban de las Sagradas Escrituras, como he escuchado testimonios, que les dicen que acepten a Cristo, que les regalan una Biblia, pero ellos rechazan, ellos no quieren amistades con Dios. Hoy el mundo se encuentra en esas tres vertientes. Hoy el mundo tiene perdidos, hermanos, tiene personas extraviadas y hay personas rebeldes en el mundo actual, en el mundo en el que usted y yo vivimos. Pero la misericordia de Dios también a ellos los alcanza. También para ellos es el perdón del Señor. Y gracias a Dios, hermano, que cuando yo, ¿verdad?, ya no decidí aquella situación, reconocí mi estado, reconocí mi condición. Es algo, un requisito fundamental para acercarte al Señor Jesucristo. No podemos acercarnos al Señor Jesucristo si no reconocemos realmente quiénes somos. Yo, Señor, pues soy esto, hago esto. Reconozco, ¿verdad?, mi condición, quién soy delante de Dios. Y como consecuencia de ello, hermano, pues hay un arrepentimiento, ¿verdad? Hay un arrepentimiento sincero ante Dios, con el afán, el ánimo, el deseo, el anhelo de que Dios me perdone. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque quiero que me ayude. Hay situaciones que aún en mi vida personal, ¿verdad?, puedo considerar están al alcance de mis manos. Y hay situaciones en el mundo en general, para un gobierno, para una familia, para una sociedad, hay situaciones que para ellos son inalcanzables. Necesitamos de la mano divina. Cuando reconozco mi situación, me acerco a Dios, ¿verdad? Ya Él poniendo los medios, nada es casualidad. Él poniendo los medios, llego a este lugar que por mí no conocía, ¿verdad? Con cierto temor, por cierto, y le pido a Dios que me perdone. Repetidas ocasiones, un viernes en la noche, ¿verdad?, la hora de oración, por 1 hora y media a grito le pedí a Dios que me perdonara. Se lo decía sinceramente al Señor. Gracias a Dios que todo esto que he vivido, que usted ha vivido, porque pienso que, y creo, y tengo por cierto que todos los que están aquí están amistados con Dios.
por eso están aquí, porque Dios los ha perdonado, porque le han dicho a Dios: quiero ser tu hijo, quiero que me perdones. Y en esa amistad, hermano, ya en ese perdón, reconozco, hermanos, que no hubiera sido posible. Cuando yo pensé: Señor, tú diste tu vida en la cruz del Calvario, no hubiera sido posible si el Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No hubiera sido posible. El perdón lo tenemos no porque yo reconocí mi condición, no porque yo me arrepentí. El perdón lo obtuve no porque yo le pedí al Señor Jesucristo perdón, sino porque Él ya había anticipado todo a través de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. No se puede alcanzar el perdón de otra forma. No podemos pedir perdón a un ser humano. No podemos pedirle perdón a alguien, hermano, diferente a Dios. El único, hermano, capaz de perdonar al ser humano es el Señor Jesucristo. No hay nadie más fuera de Él. Si alguien pide perdón a alguien distinto al Señor Jesucristo, pues pierde su tiempo. Él es el único que dio la vida por usted y por mí para alcanzar la vida eterna. Y comprendí también en ese análisis de mi vida que el Señor Jesucristo es el único capaz de buscar a las almas. A mí nadie me predicó. En ese momento nadie me dijo: oye, te invito a que vayas al templo. No, nadie me dijo: te regalo una Biblia, te regalo un folleto, ven, vamos a orar, te invito al templo. Nadie. El que hizo todo en ese momento fue el Señor Jesucristo. Él fue. Comprendo entonces, ¿verdad, hermanos?, que sin tener una Biblia frente a mí, que sin tener un folleto frente a mí, hermanos, el Señor Jesucristo fue capaz para poder alcanzarme y para poder rescatarme, para poder entrar en amistad con Él y perdonarme. Y como consecuencia de ello, hermano, como segundo punto, ¿verdad?, es la salvación. Cuando Dios nos perdona, disfrutamos ahora de la redención para la gloria de su nombre. Efesios 1:7. Dice así la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias a Dios, cuando no aceptábamos todavía a Cristo en el corazón, era difícil obedecer. Causaba un conflicto personal poder obedecer, poder leer la Biblia, orar. Olvidémonos de venir al templo, hermanos. Pero gracias a Dios, que cuando Él nos perdona, despierte en nosotros ese anhelo que solamente Él da. ¿Cuál es el anhelo cuando uno es perdonado? Bautizarme. ¿Cuál es el anhelo cuando uno es perdonado? Obedecer a mis padres, ser un buen estudiante, ser un buen hijo, ser una buena esposa, ser un buen esposo, ser un buen ciudadano, tener un buen trabajo, ser trabajador, orar, participar en las veladas de oración, leer la Biblia como nunca lo había hecho, cantarle salmos al Señor y predicarle a mi familia. Escuchen o no, ese es mi deseo, hermano. Cuando Dios redime el alma nuestra, nuestro deseo es estar permanentemente en relación con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo. Ahí nosotros experimentamos la diferencia cuando no éramos salvos y cuando éramos salvos. Cuando no éramos salvos, hermanos, cuando éramos redimidos, no orábamos, no leíamos la Biblia, no íbamos al templo, no obedecíamos, éramos rebeldes, éramos del mundo. Pero ahora, gracias a Dios, que los hijos de Dios, cuando experimentan esta redención, el anhelo primordial es agradar a Dios. Nunca relacionarnos con personas que no agradan al Señor.
leer la Biblia, orar y bendecir a Dios. Tengo la seguridad que usted por su salvación está aquí de manera voluntaria para darle gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Su nombre es Jesucristo el Salvador, su nombre es Jesucristo el Redentor. El Señor Jesucristo, hermanos, su obra, cuando nosotros, ¿verdad?, lo aceptamos su obra redentora, hermanos, su obra justificadora, hermanos. Él nos redime, Él nos justifica, Él nos perdona. Es obra del Señor Jesucristo y le damos la gloria a Él por todos los siglos, porque es una experiencia, hermano, real, viva, que se palpa, que se vive. Yo hago un análisis de mi vida anterior y ahora en la actualidad. Dijera, nadie, Señor, era basura. Ahora tampoco me considero también basura delante de Él, pero Dios me ha dado un valor, el valor de ser llamado hijo de Dios, el valor, hermano, que Él ha puesto en mí de aceptarlo como mi Salvador. Ya no me permite ser cualquier persona, ya no. Ya somos un pueblo redimido por la sangre de Cristo. Y como decía el perdón fue posible por su sangre preciosa. La redención también es posible por su sangre preciosa. La redención, hermano, una persona, ¿verdad? No estamos hablando de alguien que se está ahogando en el mar y pide un salvavidas para poder salvarse. O no estamos hablando de que una persona con alto índice de estatus me pueda salvar de un problema. No estoy hablando de que una persona, hermanos, con cierta cantidad económica pueda redimirme. No, hermanos. Dice el Salmo 49. (49, 7 y 8). Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces aquí el Señor Jesucristo, hermanos, nos da a todo género humano, a todo ser humano, la oportunidad, el privilegio de ser redimidos y de ser salvados por Él. Nadie lo puede hacer, solamente el Señor Jesucristo lo puede hacer. ¿Por qué, hermanos? Porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario. Él, en esa actuación, hermano, en ese ejemplo que nos vino a dar, en dar su vida por usted y por mí, el único que tiene el derecho, la facultad, hermano, de poder salvar las almas, solamente el Señor Jesucristo y nadie más. Bendito sea Dios para siempre. Por la sangre de Cristo somos santificados, hermanos. Hebreos 13:12. Si alguien lo tiene, lo puede leer, hermano. Ya lo encontré. Adelante, hermano, léelo, por favor. Adelante, por favor. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella alguno, sin saberlo, quedaron ángeles. Hebreos 13:12. A José, Sí, por favor, hermano. por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la corona. Gloria sea a Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, pues nos perdona y nos llama, ¿verdad? Cada quien sabe cómo le llamaron, quizás a unos en la cárcel, cuando les decía, les regalaban una Biblia, entonces en ese momento el Señor Jesucristo ya te estaba llamando. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Quizás algunos, hermanos, de otra manera, quizás algunos sumergidos en el vicio, sumergidos en la droga. Quizás algunos tuvieron el privilegio y la oportunidad de que Dios les habló,
no con los golpes del mundo, ¿verdad? Sino que a través de sus familiares que fueron traídos a la casa de Dios. Pero al final Dios nos habla, Dios nos llama, porque nos ha amado desde el principio. Y después, hermano, del perdón, la redención, la salvación, como hemos tocado este punto. Y después de la salvación, hermanos, la santificación, como dice la palabra de Dios. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. El Señor tuvo un anhelo, lo expresa en San Juan 17, ¿verdad? En el Evangelio según San Juan 17, el Señor Jesucristo tuvo un anhelo antes de ir a la cruz del Calvario, y es: y yo por ellos, y es versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesucristo no le pide al Padre que seamos quitados del mundo, pero sí que seamos santos, que estemos apartados del mal. ¿Ser cristiano es fácil? No, hermanos. Para el Señor Jesucristo nos dice a través de su ejemplo que el cristianismo no es fácil, es una grande bendición. Tenemos la seguridad de estar con el Señor Jesucristo, tenemos la seguridad de no irnos al infierno, tenemos la seguridad, ¿verdad?, de nuestra salvación, pero lleva un grado de dificultad, porque el mundo no está amistado con Dios. El mundo necesita de la amistad de Dios, pero si el mundo no quiere esa amistad, vive en una vida difícil. Y por lo tanto, hermanos, también nuestra estancia en esta tierra no es fácil, es difícil. Ser santo en un mundo, hermanos, que no está amistado con Dios, no lleva nada, hermano, de fácil. El Señor Jesucristo, ¿verdad?, se comunica con el Padre Celestial, ora al Padre Celestial y le pide que guarde a sus hijos en santidad. No tan solamente, hermanos, por los que han creído en ese momento en Él, como dice el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para poder predicar la palabra del Señor, se debe de tener esa comunión con Dios. Solamente el Señor Jesucristo nos puede santificar. Gracias a Dios que antes de llegar a este lugar, ¿verdad?, pues yo les dije a mis familiares que venía al templo, está bien. Si no tuviera yo ese ejemplo, hermanos, tenga la seguridad que no tendría la autoridad de agarrar una Biblia en mi casa. No tendría la autoridad en mi hogar de decirles voy al templo. ¿Con qué cara les diría yo esas palabras? Me atrevo a decirlo porque gracias a Dios Él me permite vivir amistado con Él. El Señor Jesucristo, hermanos, entonces cuando nos redime, Él nos santifica y nos permite, hermanos, vivir apartados del mal, pero no por nuestra capacidad, no por nuestra fuerza o por nuestro esfuerzo, hermanos, no, por su sangre preciosa. Solamente de esa forma el pueblo del Señor vive apartado. El pueblo del Señor Jesucristo, hermanos, no se relaciona con el mundo. Algo, hermanos, que me faltó mencionar en el perdón es que cuando nosotros sentimos el perdón de Dios, aleluya, lo experimentamos. Eso va relacionado con la santificación. El Señor Jesucristo ya me perdonó. Me es difícil, hermanos, mentir. Me es difícil no venir a la casa de Dios. Decía el hermano que antecedía en el himno, ¿verdad? Tuve que hacer esto y el otro y no acudí a aquella reunión, dando a entender que fue difícil, ¿verdad?, tomar la decisión. Cuando sentimos el perdón del Señor, hermano, difícilmente le vamos a fallar a Dios, porque ya sentimos su amor, ya sentimos su perdón, su compasión. Cuando perdemos esa bendición también se siente, hermano. Viene a mi mente el rey David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí.
no me quites el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Él había sentido el perdón, la gracia de Dios. Cuando sentimos el perdón del Señor, hermanos, nos impide, hermanos, fallarle a Dios. Nos impide, hermanos, conducirnos como antes lo hacíamos, porque ya tuvimos una experiencia con Dios. En otras palabras, cuando el Señor Jesucristo maneja una parábola de los dos deudores, de otra forma el Señor nos enseña y les enseña a sus discípulos, ¿verdad? Una persona debía X cantidad mínima y otra persona debía otra cantidad más grande, más mayor. Pero vino el acreedor de ellos y le perdonó a ambos la deuda. Quizás yo nada más mentía, quizás yo nada más pues no era aseada en mi hogar, o no era cumplido con el gasto, nada más así es. Pero quizás otros eran homicidas, quizás otros, hermanos, pues andaban en cosas más profundas, en lo malo. Entonces, cuando viene el perdón de Dios, ¿quién amará más? Dice el Señor Jesucristo. ¿Quién crees que ame más? ¿Al que se le perdonó poco o al que se le perdonó más? Y yo pienso, hermanos, que aunque sea poco o más, el considerar y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas, saber que hay un cielo y que hay un infierno, decir: Dios, me rescataste del infierno, ¿cómo no te voy a amar? ¿Cómo no te voy a bendecir? Entonces también el perdón de Dios, hermano, aparte de que no me permite, hermanos, proceder como anteriormente lo hacía, ahora me permite amar más a Dios, porque me perdonó, no siendo digno de merecedor, ni siquiera que me escuchara, pero Dios me escuchó y me perdonó, y le amo a Dios, y no lo dejaré jamás, porque a través de su perdón he enseñado, Dios me ha enseñado a amarle a Él, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. El perdón, hermanos, es la fuente del amor, es lo que brota hacia el Señor, es mi gratitud, es mi pasión por Dios. Cuando una persona, hermano, no ha experimentado el perdón del Señor, así como entra se va, que no pasó nada, pero cuando tú llegaste y sentiste el perdón, la presencia de Dios, ¿quién te separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Tribulación o hambre, angustia, persecución, desnudez. ¿Quién te separará del amor de Cristo si ya experimenté el perdón? Cuando golpeaba a la iglesia de manera abierta, perseguía a los escogidos de Dios y Dios lo perdona, el apóstol Pablo decide amar determinantemente a Dios. Y gracias a Dios, que eso también es verdad, reitero o repito una vez más, por el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Por la sangre de Cristo somos comprados. Hechos 20:28. Dice así la palabra del Señor, hermano. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todos los que están aquí, todos los que estamos aquí, somos iglesia de Jesucristo. De nadie más. Solo Él derramó su sangre preciosa, hermano. Mis labios inmundos no deberían de hablar de este tema. Yo le decía a Dios: Señor, ese es el tema. Si no quieres que yo lo predique, ponga en mí el no hacerlo, independientemente de las consecuencias. Porque mis labios, aún, hermanos, cuando el Señor Jesucristo nos ha comprado, yo
yo me considero, dice la palabra de Dios, que nuestras mejores obras son como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y que el Señor queme con el carbón encendido de su altar mis labios, hermano. No vaya a ser que yo perezca en este púlpito. Me siento, hermano, basura delante de Él. Por eso busco constantemente su misericordia. Por eso oramos constantemente ante el Señor, porque seguimos en esa búsqueda de su misericordia. Qué bonita palabra nos ha dado el Señor. Recuerda al apóstol Pedro que le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El Señor Jesucristo es el único que puede decir que somos sus ovejas. Es el único que puede decir que somos su iglesia, que somos su esposa, porque solamente a Él le costó. No oro, no plata, su vida misma en la cruz del Calvario. Precio, hermanos, inalcanzable. Dios nos hace ser conscientes de cuánto debemos de valorar esa situación. Quizás padecemos burlas en el trabajo, quizás en el hogar, porque somos cristianos. Bendito sea Dios. Prefiero las burlas, pero seguir siendo cristiano. Más que comida, más que trabajo, más que vestido, Él me ha dado una vida eterna, porque me ha comprado, dio su vida por mí. Lo que yo debía haber pagado en la cruz, Él lo pagó por mí. Lo que yo debía haber sufrido, Él lo sufrió por mí. Lo que yo debía haber padecido, Él lo padeció por mí y por nosotros. Solamente Él pudo dar el precio, que es a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre. Por la sangre de Cristo somos acercados. Efesios 2:13. Dice así la palabra de Dios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Bendito sea Dios. Anteriormente, hermanos, recordemos que desde el llamamiento de Abraham, ¿verdad? Ahora que veía la lluvia y la tormenta, me imaginaba el diluvio y me puse a pensar y dije, no tengo idea de cómo pudo haber sido el diluvio. Pero el Señor determina ya no exterminar a la humanidad a través de la lluvia, a través del agua. El Señor Jesucristo pone la señal del arco iris, ¿verdad? Como señal entre pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos, bendito sea Dios. Y digo esto, hermano, antes de que se me olvide también, porque cuando nosotros celebramos, ¿verdad?, la Santa Cena, que fue nuestra primera cita bíblica que leímos, una de las primeras citas bíblicas, es el nuevo pacto, hermanos, a través de su sangre preciosa. El pacto entre su iglesia y el Señor Jesucristo. Dios llama a Abraham, el amigo de Dios conocido en la Biblia, un hombre verdaderamente de fe que anhelamos tener nosotros. Dios pacta con Abraham, Dios pacta con Isaac, Dios pacta con Jacob, Dios pacta con Israel, con los hijos de Jacob, las 12 tribus. Y Dios, hermanos, solamente tiene tratos con el pueblo de Israel. Dios solamente tiene tratos con Israel y solamente a Él le da sus promesas. Solamente a Él le da su salvación. Solamente a Él le da su relación. Solamente a Israel le da su protección. Solamente a Israel le da su presencia. Solamente a Israel lo guía por el desierto. Todas las demás naciones, todos los demás pueblos
alejados de Dios. No tenía Dios tratos con los gentiles, o sea, yo. No tenía Dios tratos con aquellos que no procedían de la descendencia de Abraham. Era un pueblo privilegiado, hermanos. Era un pueblo escogido de Dios. Y solamente Dios respondía a su pueblo que él había escogido en un principio. Solamente Israel estaba cerca de Dios. Nadie más podría estar cerca delante de Dios. Nadie más. La sangre derramada en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo nos permite. San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, tenga vida eterna. Dios le permite a toda la humanidad, así como Israel, tienes la oportunidad de acercarte a Dios. Gálatas 3:28. Si alguien tiene la cita, la puede leer. Por favor, hermano. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ya el Señor Jesucristo no reconoce razas, hermanos, no reconoce nacionalidades, no conoce personalidades jurídicas, no conoce condiciones sociales, no conoce sexos, hermano, no conoce edades. Le da a la humanidad entera la oportunidad de acercarse a Dios. No nada más Israel, hermanos. Y el mismo Dios que protegía a Israel en el desierto, ahora es nuestro protector. El mismo Dios que perdonaba a Israel, ahora nos perdona a nosotros. El mismo Dios que redimía a Israel, ahora nos redime a nosotros. El mismo Dios que había comprado a Israel, ahora nos compra a nosotros. Y el mismo Dios que le da bendiciones, promesas, privilegios a Israel, es el mismo Dios que nos da privilegios y promesas a su iglesia y a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Todo esto por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Somos más que privilegiados, hermanos. ¿Por qué digo más que privilegiados, hermanos? A Israel le prometió la tierra deseada, la tierra que fluye leche y miel. A nosotros, el Señor Jesucristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesucristo nos da la patria celestial, hermanos, a nosotros. Bendito sea Dios. El pueblo de Israel tiene relaciones con Dios a través de los sacrificios, y ahora en la actualidad solamente tienen el monte Moria, nada más. Nosotros, hermanos, tenemos grandes privilegios de parte de Dios. No nos quedamos afuera. No venimos nada más al lugar santo, pasamos al lugar santísimo, hermanos. Todo por la obra redentora del Señor Jesucristo. Por Él. Él hizo posible todas estas cosas. Un pueblo que vivía muy alejado, muy a distancia de Dios, ahora es el pueblo que está más cerca de Dios. Necesitamos valorar, hermanos, lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No digo que no lo valore, hermano. Si lo valora, valorémoslo permanentemente todos los días de nuestra vida en esta tierra. Por la sangre de Cristo somos limpios. Hebreos 9:14.
La palabra de Dios dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor Jesucristo, ciertamente, hermanos, cuando una persona comete pecados, comete delitos, primero los idea, primero los piensa, luego los acepta, luego resuelve, luego se hace llegar los medios para cometerlos y al final lo hace. Gracias a Dios, hermano, que nuestro pensamiento como iglesia del Señor Jesucristo, nuestro pensamiento permanente es agradarle a Dios. Y antes, Señor Jesucristo, antes de que te vaya a fallar en esa debilidad, en esa tentación, en esa dificultad, en ese problema, ayúdame, Dios. Ayúdame. Porque mi deseo permanente es agradarte. El Señor Jesucristo debe de permanecer sí en nuestros corazones, pero también en nuestra mente. Él es el que nos limpia, hermanos, de todo pecado, como dice la Sagrada Escritura. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la sangre, si los animales, hermanos, que Dios le pedía en ese pacto mosaico a Moisés, limpiaban los pecados del pueblo de Israel, cuánto más la sangre del Señor Jesucristo limpia y ha limpiado nuestros pecados, lo que nos permite estar en perfecta relación con el Dios eterno, con el Dios bueno, con el Dios que nos sustenta, nos justifica y nos limpia. Bendito sea su nombre para siempre. Un sacrificio perfecto, hermanos, y eterno. No un sacrificio, hermanos, ¿verdad?, que se hace anualmente. No. Una vez el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, hermano, y para siempre, porque nos ama. Gloria sea a Dios para siempre, hermanos. Por la sangre de Cristo somos victoriosos. Bendito sea Dios para siempre. Apocalipsis 12:11. La palabra de Dios dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como veíamos en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El acusador, hermano, que es un acta, un documento, hermano, que ofrezco para culpabilizar a alguien. Los abogados se hacen llegar de documentos, ¿verdad?, para llevar a cabo una defensa, comprobar la inocencia de alguien. Y el servidor público, el representante social, se hace llegar de documentos, también de pruebas, para interponer una acusación y que una persona quede presa, quede privada de la libertad o quede culpable. En este caso, hermanos, el diablo es el acusador de nosotros, de los gentiles, de los no creyentes, de los rebeldes, de los extraviados, de los perdidos. El deseo del diablo es que
arrastrar al infierno los que Él pueda arrastrar. Y gracias a Dios que por la sangre del Señor Jesucristo esto ya no es posible, hermanos. Porque sigue en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién, hermanos, han vencido? Al diablo, a la muerte, al falso profeta, al anticristo. Y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Todo documento, toda acusación que el diablo quiera hacer a su iglesia es desvanecido, es rechazado, es destruido por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ya no procede, hermanos. Ya Él nos justificó, ya nos compró, ya nos redimió, hermanos, ya nos perdonó, ya dio su vida en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios para siempre. En otras palabras, hermanos, la sangre del Señor Jesucristo vence al diablo en la cruz del Calvario. Y en ese sentido, la sangre del Señor Jesucristo nos hace ser victoriosos para la gloria de su nombre. Bendito sea Dios para siempre, hermanos.